Hablar acerca de lo que son los blocks y procs. Los blocks, o también llamados bloques, son solo bloques de códigos que también pueden ser llamadas como funciones o métodos sin nombre. Estos de aquí siempre van a ir entre llaves o si no que comience con un do y con un end. Y depende siempre de un método asociado para funcionar. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí los métodos, los bloques, vamos a abrir la consola. Los bloques habíamos dicho que siempre van entre llaves y pueden ejecutar cualquier cosa como si fuera un método. Entonces, si yo agarro y le asigno una variable, significa que debería funcionar. Pero no, ¿por qué? Porque los bloques siempre dependen de algún otro método para recién funcionar. Alguno de estos métodos de los que dependen es el each o el time, que ya lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando yo escribía 5.times y luego seguía estas llaves, este fragmento, lo que yo pongo aquí, puts hola, por ejemplo, este fragmento de aquí se le llama bloque. ¿Por qué? Porque va entre llaves. Y como vemos, aquí sí nos va a funcionar porque este de aquí se le está pasando a el método time. Y así vemos que sí funciona porque 5 veces nos imprime el puts hola. Es lo mismo que debería funcionar si es que hago eso. No, sé que es otra cosa. También decían que el método each es uno de los métodos que depende del bloque. ¿Por qué? Porque este método each, por ejemplo, vamos a hacer del 1 al 5 punto each, vamos a poner entre paréntesis. Esto de aquí, como sabemos, esto de aquí es un rango, o sea, un parámetro del 1 al 5. Punto each se refiere a que va a ser un bucle. Y por ejemplo aquí le ponemos entre llaves, igual que el bloque anterior, puts, tiene que recibir un parámetro, ¿cómo se escribe acá? Puts x. ¿Qué cosa es lo que va a hacer aquí? Aquí lo que está recibiendo entre estos de acá es que se refiere a que está recibiendo algún valor esta x, pero ¿qué valor está recibiendo? Está recibiendo el valor de cada uno de los elementos del rango del 1 al 5. El rango del 1 al 5 sería como un array del 1 al 5 y el x va a valer distinto para cada vuelta que le dé a un elemento. En la primera vuelta va a ser 1, por eso imprime 1 y así. Es lo mismo que haría si es que vamos a hacer el mismo ejercicio, punto each do y entre aquí así, puts x y end. Y vemos que me imprime lo mismo. Es lo mismo que en vez de esta llave de inicio le pongo un do y en lugar de esta llave de fin le pongo un end. Como vemos aquí, está definiendo que lo que va dentro de estas llaves va a ser un bloque y lo que va entre do y end es lo que se llama bloque. Lo que también tenemos es una sentencia yield, que es, si es que vamos a definir un método, vamos a poner con bloque. Aquí yo le voy a poner, si yo le pongo la sentencia yield, lo que va a hacer es, cuando yo llame a este método con bloque, va a ejecutar el bloque que pase con parámetro, como por ejemplo el puts hola. Y vemos que se nos ha ejecutado el puts hola. Pero, ¿qué pasa si yo solo le paso así? Me dice que no hay un bloque dado, así que no se puede ejecutar esta sentencia yield. Para eso, lo que puedo hacer es, existe un método llamado blockGiven, que lo que hace es saber si es que hay un bloque que se haya pasado como parámetro, un bloque dado, y me va a responder si es cierto o si es falso. Y si es que hay, yo recién voy a ejecutar ese yield. De lo contrario, voy a hacer que me imprima falta parámetro, falta bloque.
Y ya está. Ahora si yo ejecuto el con bloque sin parámetro, me va a decir falta el bloque. Y ya está. Ahora viene lo que son procs. Los procs vienen de procedures. Así como existen props, también existen lambdas. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo entre estos dos. Es como los bloques de código, pero estos de aquí sí se pueden asignar a una variable. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a hacer primero el lambda. El lambda sí es como un método, es igual que un método que le puedes pasar un parámetro o si quieres no. Y por ejemplo aquí yo le estoy asignando una variable a una variable x, este método o este lambda en este caso, y yo lo puedo llamar o puedo ejecutar este método solo con hacer x.call y recién se va a ejecutar. Pero por ejemplo yo le quiero pasar un parámetro que sea x y acá quiero que me imprima este x. Uy, me pasó lo mismo. X.call, por ejemplo, me va a decir un error que me está faltando un argumento. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos visto, lo que estoy haciendo es que acepto un parámetro x y que lo imprima, pero yo al llamar a x.call no le estoy pasando ningún parámetro. En cambio, si recién le paso un parámetro, lo va a ejecutar. Es igual que un método, funciona igual que un método. En cambio, el proc, por ejemplo, x igual proc, yo le voy a pasar dos parámetros, x, y, y lo que quiero es que me devuelva la suma de ambos. Yo con llamar a x.call, primero me va a decir que está indefinido porque esto de acá está pasando parámetros nulos, pero si yo le paso 5,6, por ejemplo, me va a resultar 11, o si solo le pongo 5. Si le pongo 5, por ejemplo, está pasando 5 y un elemento nulo. Entonces 5 más nulo no se permite hacer, por eso me sale el error. Pero por ejemplo, si le paso 5,6,7, solo va a agarrar los dos primeros porque son los dos primeros los que está utilizando. En cambio, si por ejemplo hacía lo mismo con el que había declarado con lambda, me iba a salir error si es que le pasaba más de los parámetros que esperaba. Este de aquí voy a hacer que me retorne la multiplicación. Así, si yo pongo x.call y entre paréntesis pongo 5,4, me va a servir. Pero si pongo uno más, me va a decir que es un error de argumento. ¿Por qué? Porque este de aquí sí funciona como un método y sí valida los parámetros que yo esté declarando o no. En cambio, por el contrario, los procs sí funcionan con o sin los parámetros dados y los toma. Si es que no les estoy pasando el parámetro, lo que hace es tomarlos como nulos.